Si la política fuera una película de ciencia ficción, Pedro Sánchez sería el protagonista de un guión surrealista, un líder dispuesto a escribir una narrativa que desafía tanto a la lógica como a las expectativas. Nuestro presidente parece empeñado en superarse a sí mismo, y no precisamente para bien. ¿Qué pasa cuando un país entero se convierte en el escenario de una de sus arriesgadas apuestas políticas? Bienvenidos a un análisis detallado que revela cómo España, bajo su mando, enfrenta desafíos que parecen sacados de una novela de intriga internacional. Si estás listo para descubrir cómo decisiones impulsivas han puesto a nuestro país en el centro de una tormenta política y económica, no te pierdas ni un segundo de este vídeo. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like si encuentras valioso este contenido y dejarnos un comentario con tu opinión. Tu apoyo es vital para seguir desentrañando las verdades que muchos prefieren ignorar. Todo comenzó con su cruzada contra Silicon Valley, esos gigantes tecnológicos que, según Pedro Sánchez, no solo evaden impuestos, sino que también atentan contra los pilares de la democracia moderna. En su narrativa, estas empresas se han convertido en los villanos globales de nuestro tiempo, responsables de una nueva era de desigualdad y manipulación política. Sin embargo, lo irónico de esta postura es que proviene de un presidente que no ha dudado en pactar con fuerzas políticas polémicas, como los separatistas, y en aprobar leyes que parecen hechas a medida para garantizar su permanencia en el poder. Es una contradicción difícil de ignorar, mientras critica la falta de ética de Silicon Valley, parece seguir su propio código de conveniencia. La paradoja alcanza su clímax cuando Donald Trump, conocido por su carácter impredecible y su política de América primero, responde con un golpe maestro, la amenaza de aranceles que podrían destrozar sectores fundamentales de la economía española. Este movimiento no es solo una represalia, sino una estrategia calculada que pone de manifiesto las debilidades estructurales de nuestra economía y la falta de previsión en la política exterior de Sánchez. Hablemos claro, los aranceles del 100% que Trump quiere imponer no son un golpe simbólico, son un mazazo descomunal que podría devastar nuestras exportaciones de productos agroalimentarios, automotrices y tecnológicos. Estos sectores no solo representan pilares fundamentales de nuestra economía, sino que también sostienen millones de empleos directos e indirectos. Sin embargo, lejos de buscar una solución diplomática o de tender puentes que mitiguen la crisis, Pedro Sánchez parece empecinado en seguir con su cruzada, como si España fuese una superpotencia capaz de desafiar a Estados Unidos en igualdad de condiciones. Es como si nadie en su círculo le hubiera explicado que en esta partida de ajedrez geopolítico, España no es más que un peón al que se puede sacrificar sin pestañear. Lo más preocupante no es solo la falta de estrategia diplomática, sino la desconexión de Sánchez con las consecuencias reales de sus decisiones. En el sector agrícola, los agricultores ya se enfrentan a una tormenta perfecta, el encarecimiento de los insumos, la competencia desleal de productos importados y unos precios que apenas cubren costes. Un arancel de este calibre podría ser la estocada final para miles de familias que dependen de este sector. Por otro lado, el sector automotriz, que ya se encuentra en plena transición hacia los vehículos eléctricos, enfrenta múltiples retos derivados de las normativas europeas y la competencia global. Este nuevo obstáculo, en forma de aranceles, amenaza con desbordar la capacidad de un sector que ya está al límite. Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie seguimos viendo cómo todo sube menos los salarios, la cesta de la compra, la gasolina, la electricidad, el alquiler. Todo está en constante alza, convirtiendo el día a día en un desafío para las familias trabajadoras. En lugar de tomar medidas que realmente beneficien a los ciudadanos y a los sectores clave de la economía, Sánchez parece más interesado en mantener su narrativa grandilocuente, ignorando que las decisiones mal calculadas tienen consecuencias que afectan directamente a millones de personas. Es hora de que se despierte a la realidad antes de que el daño sea irreversible. Pero no todo es economía, faltaba más. Pedro Sánchez también ha decidido que España debe ser la punta de lanza en Europa para luchar contra el cambio climático y abanderar la justicia fiscal global. Estas iniciativas suenan impresionantes en los titulares y en las cumbres internacionales, donde las palabras grandilocuentes suelen sustituir a los compromisos reales. Sin embargo, cuando miramos más de cerca, descubrimos que estas promesas son poco más que una fachada. Sánchez habla mucho de justicia fiscal, pero su gobierno sigue sin cerrar las grietas por donde las grandes fortunas y corporaciones encuentran innumerables formas de eludir impuestos. En lugar de construir un sistema tributario realmente equitativo, parece que se conforma con lanzar mensajes populistas que no se traducen en resultados. Lo mismo ocurre con sus políticas medioambientales.
Mientras presume de ser un defensor del planeta, las medidas tomadas hasta ahora parecen ser más bien gestos cosméticos que soluciones efectivas. Por ejemplo, las normativas que promueve suelen ignorar las complejidades de la transición ecológica, dejando a los ciudadanos y a las pequeñas empresas a merced de un sistema que no considera sus necesidades reales. Desde precios desorbitados en la electricidad hasta restricciones que afectan más a los consumidores que a las grandes industrias, estas políticas verdes tienen un impacto desproporcionado en quienes menos pueden permitírselo. ¿Y qué hace Bruselas mientras tanto? Absolutamente nada. En la Unión Europea, donde las decisiones suelen ser un ejercicio de consenso y diplomacia, España ha perdido su posición de influencia. En lugar de ser un socio estratégico, se ha convertido en un miembro problemático. Nuestros vecinos europeos prefieren no intervenir mientras Pedro Sánchez sigue con su espectáculo de líder global. Porque, siendo sinceros, ¿quién querría respaldar a un gobierno que parece incapaz de gestionar sus propios asuntos? La credibilidad de España en el escenario internacional está en mínimos históricos, y esto es un reflejo directo de una administración que prioriza la propaganda sobre las políticas efectivas. Y mientras el presidente se pelea con medio mundo, aquí en casa los problemas se acumulan sin que nadie les ponga solución. El desempleo juvenil sigue siendo uno de los más altos de Europa, una vergüenza que refleja la falta de oportunidades para las nuevas generaciones. Los servicios públicos, antaño motivo de orgullo, ahora están al borde del colapso, hospitales saturados, educación con recursos insuficientes, y transportes públicos que apenas logran cumplir con la demanda. Por otro lado, la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría, especialmente para los jóvenes y las familias trabajadoras, quienes destinan una gran parte de sus ingresos a alquileres desorbitados o hipotecas asfixiantes. Pero, aparentemente, nada de esto importa, porque Pedro está demasiado ocupado salvando el planeta y luchando contra los malvados empresarios de Silicon Valley. Prioridades, ¿verdad? Lo más decepcionante, sin embargo, es el silencio cómplice del PSOE. En lugar de cuestionar las decisiones de su líder, los varones regionales y los altos cargos del partido parecen haberse convertido en meros espectadores, incapaces de alzar la voz ante una gestión que claramente está llevando al país al límite. Aplauden sin reservas sus decisiones, por más absurdas o impopulares que sean, en un acto de lealtad que no hace más que alimentar la desconexión entre el partido y la realidad de los ciudadanos. Y los pocos que intentan expresar su desacuerdo, como García Page, se encuentran rápidamente silenciados o ignorados, en un entorno donde las voces críticas han dejado de tener cabida. El PSOE, un partido que alguna vez se enorgullecía de su debate interno y diversidad de opiniones, parece haber perdido su alma crítica, transformándose en un club de fans que prioriza la adhesión ciega sobre la reflexión constructiva. Por otro lado, Trump no es ningún santo, pero hay que reconocer que sabe jugar sus cartas. Cada arancel, cada amenaza, está diseñado para maximizar el caos en los países que se atreven a desafiarlo. Y mientras tanto, nosotros seguimos poniendo la otra mejilla. Pedro no parece entender que con Trump no se juega. Es un hombre que nunca olvida una ofensa y que no duda en usar su poder para castigar a quienes se cruzan en su camino. Pero Pedro, en su infinita sabiduría, ha decidido que es buena idea enfrentarse a él. Bravo, presidente. Bravo. Y aquí estamos, los españoles, viendo cómo nuestro país se hunde mientras el gobierno sigue jugando a la política de escaparate. Cada día que pasa, la brecha entre los ciudadanos y la clase política se hace más grande. La gente está cansada de promesas vacías, de discursos grandilocuentes que no se traducen en soluciones reales. Estamos cansados de ver cómo los de arriba se enriquecen mientras los de abajo luchamos por llegar a fin de mes. Es evidente que Pedro Sánchez está más interesado en su legado personal que en el bienestar de los españoles. Sueña con ser recordado como un líder global, como el hombre que plantó cara a Trump y lideró la lucha contra el cambio climático. Pero la realidad es muy distinta. Su legado, si sigue por este camino, será el de un presidente que destruyó la economía, polarizó al país y perdió la confianza de su pueblo. En resumen, estamos ante un gobierno que vive en una burbuja, desconectado de la realidad. Un gobierno que prefiere los gestos simbólicos a las políticas efectivas, que pone los intereses personales por encima de los colectivos y que no duda en sacrificar a su pueblo en nombre de su ambición desmedida. Y mientras tanto, los españoles seguimos esperando soluciones, seguimos esperando un liderazgo que realmente nos represente. Pero con Pedro Sánchez al volante, parece que ese día nunca llegará.